Vamos a ver si alguno de ustedes, probablemente los mayores más que los menores, pudieran completar esta frase que voy a decir. Más ágil que una tortuga, más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga, su escudo es un corazón. Si usted recordó, es porque en su niñez vio el famoso programa familiar El Chapulín Colorado. Y cuando recordamos estas cosas, nos transportamos a ese momento donde probablemente nos sentábamos frente al televisor a ver este programa. Y es probable que haya escenas que estemos ahora rememorando. Algunos episodios donde el Chapulín Colorado hacía de las suyas. El famoso no contaban con mi astucia. Y esto nos hace revivir cosas. Y gracias a las tecnologías podemos ver algunos de esos capítulos en internet y memorar estos eventos que vivimos. Y es a través de este tipo de encuentros con el pasado que rememoramos cosas que quizás no teníamos en mente y que están muy enraizadas con nuestra mente. En ese sentido, hemos estado desarrollando la serie del libro Esdras, titulada El Dios del Cielo, en donde veremos este retorno del pueblo de Dios a Jerusalén y la manera en que Dios se reconecta con su pueblo a través de su palabra. En esta entrega veremos cómo Dios va al archivo de los videos de la historia de Israel para restaurar no solamente la memoria de Israel, sino la relación con su pueblo. Luego de 70 años de desvinculación con su pueblo. La semana pasada vimos al Dios del cielo que es soberano y fiel. Y que este Dios del cielo va a hacer lo impensable, lo pensable y al final cumplirá sus promesas. En esta entrega veremos entonces la restauración de un pueblo por la palabra. Y lo veremos en dos movimientos dentro del texto. Veremos la restauración de la relación a través de su palabra, versos 1 al 6. Y luego veremos la restauración de la adoración a través de su palabra en los versos 7 al 13. La idea que quiero que quede en sus mentes y corazones es que la restauración de la relación con Dios se logra a través de Jesucristo y que Jesucristo es revelado en su palabra. Fuera de su palabra es imposible conocer el corazón de Dios ni entender su voluntad. Y eso es importante porque estamos en una época en donde los sentimientos y no la razón han guiado a la sociedad. Ahora, la verdad no es absoluta, sino que es relativa. No solamente relativa, sino que es variable en función de cómo se siente la persona y cómo amanece la persona ese día. De hecho, ahora tenemos tu verdad, mi verdad y la verdad de otros. Sin embargo, su palabra nos muestra cuál es la verdad objetiva de Dios y cuáles son los parámetros o los estándares que debemos seguir para vivir una vida que agrade a nuestro Dios. Le invito a que oremos, nos pongamos en sus manos. Padre amado y Dios todopoderoso, a pesar de mí, a pesar de mis faltas, de mis pecados, de mis errores, de mis imperfecciones, oh Dios, habla a tu iglesia, edifica a tu iglesia a través de tu Espíritu Santo, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a iniciar viendo la restauración de la relación a través de la palabra. El relato de Esdras inicia presentándonos a un pueblo que busca restaurar su relación con Dios. Y la manera en que lo hace es a través de reconectarse con la ley de Moisés.
Esdras, capítulo 3, versos 1 y 2, dice: cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Se noten que en la primera parte tenemos varios detalles. Primero, el mes en que el pueblo se reunió. Segundo, la unidad del pueblo en torno a la recuperación de los ritos. 3, los líderes del pueblo apoyando y guiando este esfuerzo. Y número 4, que es como lo que encaja todo, sería con el propósito de ofrecer holocaustos a Dios. Y para tener un mejor entendimiento de estos elementos, tenemos que ubicarnos en el contexto de Judá en el siglo VI, y lo que vemos es que son primero cautivos de Babilonia, y han estado cautivos por 70 años, y hay una desconexión con sus tradiciones y hasta de idioma. Hubo la destrucción del templo, que era el centro de las actividades judías. Y partiendo de esto, lo primero que hace el pueblo es reconectarse con Dios a través de dos formas. Primero, los holocaustos y las fiestas solemnes. Entonces, vamos a empezar con los holocaustos. Los holocaustos son ofrendas a Dios. Estas ofrendas son descritas en detalle principalmente en el libro de Levíticos, y Moisés describe varias formas en cómo los holocaustos se pueden presentar, y los gradúa, los pone en niveles en función de la capacidad económica de la persona. Es decir, si la persona tenía cierto grado económico, ofrecía ciertos animales, y en la medida en que sus recursos eran menos, ofrecía otro tipo de animales o alternativas, hasta el punto de ofrecer harina. De manera que todos puedan ofrecer holocaustos. Y es desde aquí, hermanos, que vemos la gracia de Dios hacia su pueblo. Dios, a diferencia de lo que algunas personas pueden creer, sí es inclusivo. Y sí está buscando sostener una relación con su pueblo. Dios provee de todas las formas posibles para que las personas se acerquen a Dios. Porque nuestro Dios, hermanos y hermanas, es un Dios cercano y no distante. Libro de Deuteronomio, capítulo 4, versos 7 al 8, dice: porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo delante de vosotros? Libro de Isaías, capítulo 57, verso 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir a los de espíritu humilde y para vivificar el corazón de quebrantados. Noten cómo Isaías pone a este Dios majestuoso, santo, grande, que se embotella en una persona pecaminosa e impura, que logra amar y cuidar a esta persona frágil, que no es eterna, que es limitada. Mis queridos hermanos y hermanas, nuestro Dios, el Dios del cielo, es un Dios cercano, que busca todas las maneras posibles para acercarse a su pueblo. En esta ceremonia convergen de los holocaustos hay tres elementos. El primero es quien ofrece. La ofrenda
y la ofrenda, que tiene que hacer evidentemente una inversión que se identifica en una ofrenda conforme al estándar de Dios. Levítico 1:3 explica que esta ofrenda debe ser un macho sin defecto lo ofrecerá. Macho sin defecto lo ofrecerá. Y luego de la inversión y la elección se da un proceso de transferencia de la culpa de la persona hacia este animal que es sin defecto. Levíticos 1:4-5. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Luego entra el sacerdote, que hace esta presentación hacia el altar. Y por último, si todos los requerimientos son satisfechos conforme a lo que Dios ya ha planteado, ¿sabe qué hace Dios? Acepta la ofrenda. Levítico 1:9. Y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Ahora, la pregunta que surge es, ¿para qué hacer todo esto? ¿Por qué Dios exigía y demandaba a las personas que se acerquen a Él? La respuesta es sencilla. Dios es santo y nosotros no. El pecado, hermanos y hermanas, nos separó de Dios. Y es a través de un sacrificio que restauramos nuestra relación con Él. Cuando llevamos esto al contexto de Esdras, el pueblo tenía 70 años sin conexión con Dios a través de los ritos sagrados, por el pecado que los separó de Dios. Jeremías capítulo 25, versos 8-11. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, y he aquí enviaré y tomaré todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra, y contra sus moradores, y contra todas las naciones de derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio, y por burla, y desolación perpetua, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del desposado y la voz de la desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra, escuche bien, será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Hermanos y hermanas, la relación entre Dios y su pueblo estaba quebrada. Y la única forma de restaurar era que algo o alguien tomara el lugar del pueblo para satisfacer la santidad de Dios. Los holocaustos representaban entonces este olor grato delante de Dios, mientras que nuestro pecado representa el olor nauseabundo, hediondo que Dios no puede tolerar. Es por esto que era necesario un animal inocente y sin mancha que ofreciera su sangre por el pueblo. Y la sangre derramada por este animal era una representación de la sangre que el pueblo tenía que derramar ante Dios como el pago al pecado que había cometido. Lo que quiero que veamos es que esta ceremonia no era una fiesta maravillosa con globos, con pastel, con colores. No, era un acto de constreñimiento, de meditación, en donde el pueblo se daba cuenta de su pecado, de sus faltas, y venía delante del altar buscando que Dios les absuelva de su pecado. Esdras capítulo 3, verso 3. Y colocaron el altar sobre su base
porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. El altar, hermanos y hermanas, era un lugar de expiación, de perdón, de acción de gracias, de comunión, de obediencia constante. De hecho, el tabernáculo como el templo tenían actividad todos los días. A veces que uno piensa como que el templo como que lo cerraban de lunes a viernes y abría de sábado a domingo. No, todos los días, de domingo a viernes, estaba abierto el templo recibiendo holocaustos todos los días, mañana, tarde, mañana, tarde, mañana, tarde. Números, capítulo 28, versos 1 al 8. Miren qué dice. Habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel y diles: mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis ofreciéndomela a su tiempo. Y les dirás: esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová: 2 corderos sin tacha de 1 año cada día será el holocausto continuo. 1 cordero ofrecerás por la mañana y otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Y la 10ª parte de 1 efa de flor de harina amasada con 1/4 de hin de aceite de olivas machacadas en ofrenda. Es holocausto continuo que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y su libación, la 4ª parte de 1 hin con cada cordero, derramarás libación de vino superior ante Jehová en el santuario. Y ofrecerás el 2.º cordero a la caída de la tarde conforme a la ofrenda de la mañana. Y conforme a su libación ofrecerás ofrenda encendida en olor grato a Jehová. En otras palabras, el pecado de Israel debía ser perdonado o mitigado todos los días, porque el olor nauseabundo de mi pecado subía a la presencia de Dios todos los días. No es que tú como que ofrecías el holocausto ahora y te duraba como 5 minutos el olor grato. No, tú salías de ahí e ipso facto empezabas a oler mal. Empezabas a oler nauseabundo delante de Dios. El pecado, hermanos y hermanas, estaba ahí. Y Peter Adam dice lo siguiente: así como esto era cierto para un individuo, también lo era para la nación. No se podía estar en la presencia de Dios sin la provisión constante, renovada de expiación por pecado y perdón y la purificación. Es decir, el sacrificio duraba muy poco tiempo, algunas horas. Y X horas después había que volver otra vez a hacer el sacrificio. Hermano y hermana, tu pecado te aparta de Dios. Tus faltas son un olor nauseabundo delante de la presencia de Dios. Dios no puede estar presente cuando tu pecado está presente. Nuestro pecado ha dañado la relación con Dios, y para restaurarla se necesita de una sangre limpia y sin mancha que tome nuestro lugar y se ofrezca en sacrificio como holocausto delante de Dios. El pueblo de Israel, durante toda su historia como nación, tuvo que hacer sacrificios y ofrendas y holocaustos todos los días, y no era suficiente. Eran tan solo una sombra, algo que calmaba por un poco de tiempo la ira de Dios que venía por mi pecado y por el pecado de mi hermano. Hacía falta, ¿saben qué? Un sacrificio perfecto. Un holocausto que realmente pudiera satisfacer a Dios, que cumpliera con todas las especificaciones y requisitos de Dios. Una ofrenda que fuera de olor grato por toda la eternidad. Ese holocausto es Cristo Jesús. Hebreos capítulo 10, versos 1 al 4. Hebreos capítulo 10, versos 1 al 4.
porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero esos sacrificios cada año se hacen en memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Qué está diciendo aquí? Que los sacrificios en el tiempo de Israel eran pasajeros, eran temporales. Pero, Hebreos capítulo 10, versos 12 y 14. Recuerden, cada vez que usted vea un pero en la palabra de Dios, alégrese. Pero Cristo. Vamos otra vez. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda. Mis queridos hermanos y hermanas, Cristo es el sacrificio perfecto. Es a través de Jesucristo que podemos tener paz con Dios. Él es quien restaura nuestra relación con Dios. Él logró con su muerte en la cruz del Calvario que nuestra relación con Dios, que estaba rota, que estaba corrompida, esa relación que no podía un animal suplantar, que no podía un sacerdote suplantar, que no podía ni Moisés, ni Elías, ni Josué, ni Samuel, ni nadie podía tomar. Cristo tomó el lugar por nosotros y nos hace uno con Dios. Es a través de Jesucristo que tenemos una relación con Dios. Es solo un corazón humillado que venga delante de Dios reconociendo que ha pecado para enmendar nuestra relación con Dios. Lo que significa que si Cristo es el holocausto perfecto, no hay pecado imperfecto que lo invalide. Otra vez, si Cristo es el holocausto perfecto, no hay pecado imperfecto que lo invalide. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque nosotros somos un constante olor nauseabundo a la presencia de Dios, Cristo se pone en el medio y cambia mi olor nauseabundo en olor grato ante Dios. Ya yo no tengo necesidad de yo mismo oler. Cristo huele por mí. Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Y abunda el pecado. Todos los días usted se hace 1,000 millones de pecados al cubo por 3. Pero la gracia, mas cuando el pecado abundó, ¿qué hizo la gracia? Sobreabundó. En otras palabras, en la carrera del pecado contra la gracia, usted siempre va a perder. Cristo siempre será mayor gracia que todo el pecado que usted ha hecho en su vida. Su gracia es mayor, hermanos. Su gracia es mayor. Tenemos un holocausto perfecto que cubre mis pecados y restablece mi relación con Dios. Y todo eso se da cuando tengo un encuentro con la palabra de Dios. Es a través de su palabra que yo puedo entender y conocer y ver la magnitud de la gracia que he recibido. Es a través de su palabra. Y luego que mi relación es restituida, es reconectada, es tiempo de celebrar.
Es tiempo de celebrar con Dios. Y es ahí donde entran las fiestas. Esdras 3, 4 al 6. Y celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como estaba escrito, y los holocaustos cada día, por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes a Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria. Desde el primer día del mes séptimo, comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Es importante resaltar que Esdras señala que estos eventos se dieron en el mes séptimo. El mes séptimo es quizás el mes más sagrado en el calendario de Israel. El primer día del mes séptimo era un día de descanso solemne proclamado con un toque de trompetas. El 10º día del séptimo mes era el día de la expiación. El 15º día del séptimo mes comenzaban las fiestas de los tabernáculos. Y la importancia de este mes es la carga de actividades y celebraciones que tenía. No es por la celebración como tal, ya que la Pascua era en el mes número 1 y era en cierta medida más relevante. Todas son iguales, pero esa como que tiene como un impacto porque es la liberación. Y eso es importante porque más adelante veremos que estas fechas dentro del contexto de Esdras no son al azar. El pueblo quería apegarse lo más posible a cumplir la ley de Moisés. Y es por esto que el éxito de nuestra relación con Dios depende de cómo nos apeguemos a la palabra de Dios. En este caso en particular, aunque hay varias celebraciones que menciona el texto, quiero enfocarme en la celebración de los tabernáculos. Una de las fiestas bíblicas anuales más representativas. Esta forma parte de las celebraciones o fiestas anuales conocidas como de peregrinación, ya que exigían que todo Israel, todo varón de Israel viajara de donde quiera que estuviera hasta Jerusalén para rendir culto en el templo. Y estas fiestas son la Pascua, la fiesta de las semanas o de Pentecostés, y la fiesta de los tabernáculos. Entonces, Josías de la Cruz explica lo siguiente. Esta fiesta sobre los tabernáculos tiene una duración de 7 días. Lo primero que Dios instruye es que el primer día y el último día de fiesta son días de reposo para el Señor. Es decir, la ofrenda primera que el pueblo debe presentar a Dios es su propio tiempo al cesar las labores cotidianas y enfocarse en su Señor. Luego debían presentarse ofrendas y sacrificios vacunos y libaciones por 7 días. Estos sacrificios no eran por el pecado del pueblo, por el contrario, era una expresión de gratitud y de adoración a Dios por su presencia en medio del pueblo y la provisión de la cosecha. Y Dios mismo explica para qué es esta fiesta. Levíticos 23:43. Para que vuestros descendientes que están en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Noten que esta celebración tiene 2 elementos importantes. Primero, la gratitud por la provisión durante el éxodo. Y segundo, hacer memoria de la redención efectuada por Dios a Israel en el desierto. Miren qué interesante. No es solamente agradecer, sino recordar. En otras palabras, tiene un simbolismo monumental, porque lo que está diciendo es: recuerden quién es Dios. Las fiestas lo que dicen es: recuerden quién es Dios. ¿Y quién es Dios? Dios es aquel que les libertó de Egipto. Dios es aquel que les proveyó en el desierto. Dios es aquel que les llamó a ustedes especial tesoro. Y por eso es tan importante que tengamos ritos en el mundo de la fe. Dios es un Dios de ritos. La razón de estos ritos es simple: recordar. De ahí la importancia de llevar ritos en la iglesia.
Ahora, reconozco que por nuestros contextos latinoamericanos, cuando escuchamos la palabra rito, como que trae una reacción contraria. Pero un rito es una serie de pasos para hacer algo. Eso es lo que es un rito. Y al mismo tiempo, quiero aclarar que no estoy diciendo que tenemos que guardar las fiestas bíblicas de Israel. Estas fiestas tienen su contexto vinculado a Israel como nación y no necesariamente a la iglesia. Celebrar estas actividades para nosotros no es lo mismo que para los judíos. Cristo cumplió con todo esto, pero al mismo tiempo no tiene el mismo significado para nosotros, porque mi día de independencia en Dominicana es el 27 de febrero de 1844. El de Israel es el día 1500, no sé, del mes primero de Abib, cuando salieron de Egipto. No es lo mismo. Sin embargo, hay una riqueza tremenda en estas celebraciones, porque ellas nos muestran el carácter de Dios y nos muestran a Cristo y su misión en esta tierra. En otras palabras, nosotros, al igual que Israel, vagábamos en el mundo. Dios nos rescató y nos redimió con Jesucristo. Por lo tanto, conocer y hasta experimentar esas celebraciones es un acto de riqueza espiritual. No es que usted tiene que celebrarlas para que sienta la salvación. No, es para conocer quién es Dios. De hecho, nosotros mismos tenemos ritos que nos recuerdan la salvación y que nos recuerdan cuál es nuestra relación con Dios. En este caso son el bautismo y la Santa Comunión o la famosa Santa Cena. Debo reconocer que la cotidianidad, la costumbre, nos ha hecho perder de vista la relevancia que tienen estos sacramentos u ordenanzas. Y aunque existen varias posiciones al respecto, en un tiempo que no voy a invertir ahora, pero de manera general, dependiendo de la corriente teológica, estos ritos de la iglesia son más o menos relevantes. Y se les mistifica o desmitifica en función de qué usted crea. Sin embargo, independientemente de cuál sea su posición en estos ritos nos imparten gracia. Porque en ellos vemos una representación y una acción material de lo que ya Dios hizo en nuestras vidas. Es decir, el bautismo no es solamente entrar y salir del agua. Es una representación física de que yo ontológicamente morí y resucité. ¿Se ve? Es decir, no es solamente yo echarme agua, porque para eso tenemos la piscina de Ramón. Vamos donde Ramón y nos tiramos todo y ya, maravilloso. Pero no es eso. No es solamente agua, no. Es que cuando yo veo un bautismo, recuerdo, Cristo me salvó. Y cuando un hermano o una hermana se bautiza, es gozo para la iglesia, porque recordamos, un día morimos y resucitamos. Y llegará un día donde moriremos y despertaremos, pero no volveremos a morir. ¿Se ve? Y cuando llegue ese día, aleluya, cuando llegue ese día, que usted se levante con un cuerpo bien, yo con cabello, así largo, así bien bonito, fuerte, bonito, como, ¿verdad? Alto, yo quiero ser alto. Oren por mi esposa, por favor. Yo quiero ser alto, pero, bueno, ok. Y quiero ser bonito, oren por mi esposa también. Un día seremos bautizados en la muerte real y resucitaremos con nuestro Cristo. Nosotros morimos con Cristo y resucitamos con Cristo. Y de igual manera la comunión no es solo comer pan y vino. No, es más que esto. Es la representación física de nuestra participación del cuerpo y la sangre de Cristo. Es nuestra unión con Él y eso nos debe impartir gracia.
Pero no, lo hemos cualquierizado. Y no lo vemos con el nivel que debe verse. Hermanos y hermanas, no somos un cuerpo aislado. Cada vez que consumimos la Santa Comunión, estamos uniéndonos al cuerpo universal de Cristo. Y el hermano que está en Tailandia, que al mismo tiempo come conmigo un domingo, estamos diciendo, somos uno en Cristo. Y el que come en Nicaragua, y el que come en República Dominicana y en El Salvador, y que comemos los domingos esto, estamos diciendo, Cristo ven. Lo harán en memoria de mí. Hermanos y hermanas, Dios quiere que tengamos una relación con Él. Y es a través de su palabra que nos muestra la manera adecuada de hacerlo. Y los ritos nos hacen ver físicamente cómo es esa relación. Por lo tanto, cada vez que veamos un bautismo, gocémonos en ese bautismo. Porque ese bautismo es un preview de la película que viene próximamente. ¿Cuál es la película? Cristo viene. En sus cines próximamente. Compre su ticket. Cristo viene. Cuando vea la comunión, gócese, porque falta menos para la cena de verdad. Esto es un preview de la cena. Esto es como el aperitivo de la cena que viene con Cristo. Porque a Cristo le falta una cena con nosotros. Poniendo la mesa ya, los candelabros, los manteles, para esta fiesta que tendremos con Él. Pero al mismo tiempo, no solamente se restaura la relación, se restaura la adoración. Luego de haber visto cómo el apego a la palabra de Dios nos habilita a la restauración de nuestra relación con Dios, ahora vemos cómo la misma palabra nos va a enseñar a cómo restaurar nuestra adoración en 3 niveles: servicio, glorificación y esperanza. Esdras 3, 7 al 9. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad de Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa, también sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra de la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos, los levitas. Al igual que la sección anterior, vemos a un pueblo unificado, generoso, que busca la manera de replicar, de rehacer conforme a la palabra de Dios. El centro de adoración para el pueblo era el templo, bajo la dirección de Zorobabel y Jesúa. Como les había comentado, las fechas no son fortuitas, no son al azar. Los organizadores de trabajos buscaban de manera intencional coincidir las fechas con el fin de apegarse lo más posible a la palabra, y en este caso a la construcción del templo. Aquí vemos una vez más cómo la palabra es la directora de toda la orquesta. Es decir, Jerusalén, Israel, como estaba desconectado de sus ritos, tenía que reconectarse con su identidad religiosa. Y eso solo lo pudo hacer a través de la palabra de Dios. ¿Cómo entra el tema de las fechas? Primero, el mes 7 es el mes de esas celebraciones. Pero el mes número 2 es el mes en que Salomón empezó el templo original. Y el pago que le dieron a Tiro y Sidón con Salomón fue exactamente el mismo pago que le dieron a Tiro y Sidón ahora. Es decir, están buscando replicar prácticamente todo. ¿Qué nos dice esto, hermanos?
que una adoración que agrade al Señor es una adoración que esté apegada a su palabra. Y su palabra es clara, específica, nos muestra cuál es la voluntad de Dios. Entonces esta palabra nos unifica para glorificar a Dios. Versos 3 al 10, perdón, capítulo 3, versos 10 y 11. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según las ordenanzas de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Lo primero que vemos es que se visten los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, y lo hacen conforme a la ordenanza de David, rey de Israel. Pregúnteme dónde encontraron eso. En la palabra de Dios. Esto viene como consecuencia de esta distribución que David hizo de los músicos y los cantores, de los servidores del templo. Entonces, todo lo que estamos viendo aquí es: vamos a ver qué dice la Biblia y vamos a replicar lo que dice la Biblia. Entonces, noten cómo toda la congregación alababa a Dios. Verso 11. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Porque esto, hermanos y hermanas, no se trata de una persona, sino de un cuerpo. Dios se estaba reencontrando con su pueblo. Esta porción de alabanza es común en los salmos, pero específicamente ellos están referenciando al primer templo, en donde se dedicó el templo, en el capítulo, en Segunda de Crónicas, capítulo 5, 12 al 14. Miren qué dice: y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán, los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y sarterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una, para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alababan la voz de trompetas y con címbalos, estos instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: ¿el qué? Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Hermanos y hermanas, la palabra de Dios es la guía perfecta para nuestra adoración. A través de ella expresamos lo que a Dios le agrada. Con esto no quiero decir que no tengamos libertad para componer o hacer cosas que exalten su nombre. Lo que sí estoy diciendo es que lo que compongamos que sea adoración debe estar apegado a la palabra. Entonces, si está apegado a la palabra, va a agradar al Señor. De lo contrario, será poesía común y corriente, que no es mala, pero no es para alabar al Señor. Hermano y hermana, adora a tu Dios basado en la palabra de Dios. Hemos dado rienda suelta a las inspiraciones distorsionadas y ajenas a la verdad. Cosas que no van acorde a lo que Dios ha dicho. Hemos cambiado la verdad de la palabra por mis emociones y sentimientos. Y eso no fue lo que hizo Israel. Israel lo que hizo fue: vamos a ver cómo adoraban en el momento del primer templo y repliquemos eso. Ahora, la palabra, al mismo tiempo, en este mismo contexto,
nos da el anhelo de un futuro mejor. Versos 12 y 13. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podían distinguir el pueblo, el clamor de los gritos de alegría, de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Este momento es muy significativo para el pueblo. 2 generaciones reaccionan de manera diferente a un mismo evento. Los ancianos que vieron el primer templo, que probablemente hayan sido niños, lloraban recordando cómo era la primera casa de Dios. Ellos habían visto la majestuosidad del primer templo y las carencias de este. Ellos estaban adoloridos porque sabían que este templo no se iba a comparar ni en lo más mínimo al otro. Y quizás algún tipo de nivel de culpabilidad, sabiendo que ellos también fueron parte de por qué pasó todo esto. Ellos lloraban cuando se dan cuenta de que no era lo mismo. Pero tenemos el otro lado, que son los jóvenes, los que no habían visto el primer templo y que están emocionados porque por fin se va a reconstruir el templo. Pero es como usted le dé a un niño un juguete de mecánico y le dé a otro uno que use baterías. Si el que usa el mecánico nunca ha visto uno de batería, está emocionado porque tiene algún palito o algo. Cuando el otro tiene uno que es electrónico y cuando se da cuenta, es decir, el que tiene el pequeñito cree que tiene lo último. Así pasaba con los jóvenes. Solamente tenían un juguetito de madera. Y los otros niños, los viejos, habían visto un juguetito electrónico. La realidad es que ambas reacciones sugieren un mejor futuro. La primera porque ya había visto un templo majestuoso y sabían que este templo no sería igual. Y la segunda porque no tenían ni idea de lo que era un templo majestuoso. Estaban emocionando con piedras y con palitos. Este templo nuevo ni el viejo iban a satisfacer las demandas eternas de adoración. Y es importante resaltar que es la primera vez en el libro, es decir, que no es la primera vez que hablan sobre Zorobabel y de Jesúa. Son bien repetitivos esos nombres. Interesante porque Jesúa era el nieto del sacerdote, del sumo sacerdote. Y Zorobabel era el bisnieto del último rey de Israel. Es decir, que Zorobabel era el heredero al trono. Y cuando usted va a Mateo, se va a dar cuenta que aparece Salatiel y Zorobabel dentro de la genealogía de Jesús. Imagínense la presión que tenía Zorobabel encima. Que quizás el pueblo estaba esperando que este fuera el libertador, pero este no era el Mesías. El Mesías todavía no iba a llegar. Por lo tanto, en ellos había un anhelo de un futuro mejor. Jesús es ese futuro. Nosotros no esperamos otro templo. Nosotros no esperamos otra ciudadanía. Esperamos a que Cristo vuelva. Ese es nuestro templo. Cristo es nuestro templo. Es decir, ellos estaban emocionados por un templo que iba a desaparecer en el 70 después de Cristo. Emocionados por un templo que le quedaban 500 años. Póngale, quítele ahí el menudo. 500 años de gozo. No. Y hoy lo que queda es una pared que ni siquiera es del templo. Es de las afueras del templo que queda una pared que se llama el muro de los lamentos hoy. Es decir, que no es el templo, es parte del templo, pero es como la pared que está afuera de allá, como si fuera el parqueo, algo así. Nosotros esperamos un mejor templo, un templo que no va a ser destruido, un templo que es eterno, un templo que se encuentra en Cristo, que Él mismo dijo: destrúyalo este templo y yo lo reconstruiré en 3 días.
refiriéndose a su resurrección. En ese sentido, permítanme concluir. A través de estos versos podemos ver primero que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer para restaurar nuestra relación con Dios. Primero reconociendo que somos incapaces de estar delante de Dios, porque tenemos un olor nauseabundo por el pecado. Y que la respuesta a este olor no es sacrificar a otro cordero, sino que Jesucristo mismo, el Cordero perfecto, tome nuestro lugar y haga de nuestro mal olor un olor agradable a Dios. Y número 2, nuestra adoración debe estar apegada a la palabra de Dios, sabiendo que todo lo terrenal es pasajero y Cristo es para siempre. Por lo tanto, enfoquemos nuestra adoración en Cristo. Nuestras inspiraciones son buenas, pero si están divorciadas de la palabra de Dios, es lo mismo que canten un himno nacional a que canten esa canción cualquiera. Pero una verdadera adoración se apega a la palabra, en donde exalta el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo aplicamos? Esdras nos invita a que nos enfoquemos en la palabra de Dios y que volvamos a ella, porque ella contiene la fórmula para restaurar nuestra relación con Dios. En ese sentido, dedica tiempo a la palabra de Dios. Busca en ella la dirección que nos lleva a ser conectados con Dios. Número 2, adora conforme a la palabra de Dios. Busca los salmos, repite los salmos en voz alta y exalta y glorifica el nombre de Dios. Y por último, pongamos nuestra mirada en la esperanza futura que es Cristo. Nada de lo que hagamos aquí podrá satisfacer nuestra necesidad de Dios. Es Cristo que nos da el propósito y la conexión. El pecado y las pruebas nos hacen desmayar y pensar que no podremos mejorar. Sin embargo, en Jesús tenemos la promesa de que un día Él nos glorificará y hará de nosotros su especial tesoro, no aquí en la tierra, sino allá en el cielo. Por lo tanto, si no estás en la fe, si estás apartado de Dios, permíteme decirte que hueles mal delante de Dios, que estás lleno de pecado y que Dios no habita, no se relaciona con una gente pecadora. Sin embargo, a través de Jesucristo tienes la oportunidad de recibir el perdón de los pecados, ser aceptado como pueblo de Cristo, como pueblo de Dios, y tener la esperanza de un futuro mejor. Por lo tanto, ven a Cristo hoy y Él transformará tu vida y te hará parte de Él. Y si estás en la fe, celebra que Jesús pagó el precio de pecado por ti. Él recibe tu adoración como olor fragante, pues ahora cada vez que tú adoras, pasa por el filtro de Cristo que hace de olor fragante todas las palabras que tú vas a decir, reconociendo que un día Él vendrá por ti y estarás con Él por toda la eternidad. Que el Señor te bendiga. Padre amado y Dios Todopoderoso, delante de tu presencia estamos, Señor, reconociendo nuestro pecado y nuestra falta, reconociendo que no somos dignos de ti, pero que tu gracia nos ha sustentado y nos ha guardado. Gracias por la salvación a través de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, oh Dios, a reconocerte a ti como nuestro Dios, a obedecerte, a adorarte conforme a tu palabra, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús.
Dios le bendiga, mis hermanos.